antes de que Fidel atacara en Moncada, él no encabezaba la más importante organización insurreccional revolucionaria que había en el país. Había otras, mucho más extensas, con más personas, con más recursos económicos, con dirigentes que habían sido de la lucha contra Machado en los años 30, otra tiranía que se dio en nuestro país antes de la de Batista, y esas organizaciones habían aglutinado a muchas más personas que las que pudo aglutinar Fidel. Ahora bien, después del Moncada, el salto en prestigio político y revolucionario de Fidel es muy grande. Y al producirse la amnistía política en que él sale a la calle y organiza el movimiento 26 de julio, los seguidores de aquellas otras organizaciones que no habían hecho por regla general ninguna acción armada con éxito para luchar contra Batista, se pasaron al movimiento 26 de julio. Y es de esas organizaciones más muchos de los jóvenes ortodoxos, el partido del que procedía Fidel, que también engrosan el movimiento 26 de julio, son los que van a darle mayor fuerza a esa organización, que ya existe organizada en todo el país cuando Fidel desembarque en el Granma, y que va a dar apoyo en la medida en que era posible dar apoyo en las ciudades a toda aquella lucha insurreccional que se va a desarrollar en la Sierra Maestra primero y después en otros lugares montañosos del país. Se olvida también que ese proceso de la Sierra Maestra encabezado por Fidel estuvo acompañado de acciones muy heroicas y muy masivas en ocasiones dentro de las ciudades. Y también que hubo un trabajo muy grande en lo político y en lo financiero, sobre todo en el extranjero, que apoyó ese proceso insurreccional que se estaba dando en Cuba. Todas esas fuerzas se suman para darle mayor vigor al proceso revolucionario que encabeza Fidel con la lucha guerrillera en las montañas de la Sierra Maestra, y que va a estar a lo largo de todo ese periodo. Recordemos entre ellas, por ejemplo, el ataque al Palacio Presidencial del Directorio Revolucionario pocos meses después, 4 meses después del desembarco del Granma, que está dirigido por el Directorio Revolucionario. La insurrección militar del 5 de septiembre, que se produjo en Cienfuegos solamente, pero fue todo el país. El alzamiento de Fran País en Santiago de Cuba, 2 días antes de que se produzca el desembarco del Granma. Todas esas son acciones de mucha envergadura y acciones armadas que van a acompañar a todo ese desarrollo exitoso y que va a dirigir en definitiva el proceso político revolucionario en nuestro país, que sí ya está encabezado por Fidel con el prestigio que ha ganado desde que asaltó el Moncada. Sin esto no se entendería tampoco en forma integral todo lo que ocurre aquí en Cuba. Fidel llega a México después de salir de La Habana, va a Veracruz, está en Veracruz una noche, va a Ciudad de México y inmediatamente allí lo espera Raúl, que ya estaba en México, había llegado unos días antes a México. Esperan a Fidel y van inmediatamente a casa de María Antonia, que había contacto. Raúl ya tenía, y los cubanos tenían contacto con la casa de María Antonia. María Antonia era una cubana que se había casado con un luchador mexicano y había establecido contacto con los moncadistas que estaban anteriormente exiliados ahí antes de la llegada de Fidel a México. Y entonces Fidel inmediatamente tiene contactos en casa de María Antonia, frecuenta la casa de María Antonia. Y si no es ese mismo día, todo eso no está preciso, si es ese mismo día, unos días después, un día después, 2 días después, el Che, que ya frecuentaba la casa de María Antonia también, porque en aquel momento el Che ya tenía una beca y al mismo tiempo estaba trabajando en el Hospital General como alergista en Ciudad de México,
pero ya conocía a María Antonia desde mucho antes, o sea, desde que él tiraba fotos en la calle y luchaba un poco por sobrevivir. Entonces, ellos conversan, se conocen, ¿no? Por supuesto. María Antonia recuerda que siempre se le pregunta cómo se conocieron el Che y Fidel. Y María Antonia dice, bueno, como se conoce cualquier muchacho de aquella época, ¿no? O sea, se conocían, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Conversaron un poco. Pero bueno, ellos después se quedaron conversando y conversaron tanto y parece que intimaron tanto y se identificaron tanto en sus ideas que se quedaron hasta la madrugada conversando, él, Raúl y Fidel, y después salen de casa de María Antonia, van a un restaurante pequeñito que había en los bajos de Insurgentes 6 y continúan conversando. Y ya en aquel momento ya el Che muestra su disposición de incorporarse a los preparativos de la expedición o de los planes que tenía Fidel, que en aquel momento no era nada. Claro, antes de salir a México, él deja ya organizado el famoso movimiento, que no era todavía 26 de julio, pero que desde el Moncada, y ya unos días antes de salir, él deja ya constituido la Dirección Nacional del Movimiento 26 de julio, que así como se llama, y traza un poco los planes a seguir. En los planes a seguir está el hecho de que él va al exterior, va a México a preparar una expedición armada para venir a Cuba. Mientras tanto, el movimiento en Cuba, o sea, debía extenderse, debía trabajar la propaganda, la recaudación de fondos, ir organizando las células para enfrentarse realmente a la tiranía. Esa es la situación que había en aquel momento cuando llega Fidel a México y se encuentra con el Che. A mi juicio, ¿no? Primero existía un nivel de relaciones de exploración. Me imagino que ya comenzó en México, ya comenzaron ya a intimar un poco más y a identificarse en algunas ideas y en algunas formas de lucha. Sobre todo me parece que una de las cosas más importantes en la identificación de Fidel con el Che es su concepción de primero tener ideas marxistas, pero además no estar en desacuerdo con la tradicional forma de la política de los partidos comunistas y de buscar nuevas vías de lucha para tomar el poder y hacer una revolución. Me parece que esa es una de las primeras cosas que implica una identificación entre ambos. Además, Che mostraba un tremendo respeto hacia Fidel. Creo realmente de que Fidel formó al Che en muchas cuestiones, aunque intelectualmente era una gente muy preocupada, Che, pero desde el punto de vista políticamente, desde el punto de vista práctico y como combatiente y como dirigente, Che le debía mucho a Fidel y tenía una tremenda confianza en él. Creo que ambos realmente tuvieron una identificación tremenda. Se puede perfectamente eso ver en las notas que ellos se mandan uno al otro, muchas veces en broma. Recuerdo, por ejemplo, un momento determinado que hay un combate donde Che le dice a Fidel de que le sustrajo algunos armamentos o algunas cosas que le iba a dar, que tenían que pasarle a la otra columna. O sea, entre ellos había una comunicación y una confianza que dentro de un gran respeto, ¿no? Dentro de una admiración mutua entre ambos. Creo que eso nunca desapareció y creo que además la propia historia demuestra la confianza que depositó Fidel en el Che. Y eso se demuestra en muchas cosas, no solamente en el hecho de ser el primer comandante, además, por encima de otros combatientes. En ese momento de la batalla de Santa Clara, Fidel está desde luego prácticamente a las puertas de Santiago de Cuba. Ya en ese momento, de hecho, la provincia de Oriente está cerca de sus principales ciudades y esa misma noche, cosa que es poco divulgada muchas veces, la noche del 31 de diciembre ya Raúl Castro penetra en el cuartel Moncada
y de facto se ha producido la entrega, la derrota del ejército de la tiranía en la provincia de Oriente, que era la más importante desde el punto de vista militar del país. Con la batalla de Santa Clara ocurre lo siguiente: volvamos a ese momento de la noche del 31, el Che no ha tomado todavía Santa Clara. De hecho, ya la ciudad va a caer en sus manos, pero él no ha tomado todavía la guarnición militar de Santa Clara, y ya la guarnición del Moncada, que era donde estaba el Estado Mayor de Operaciones de la provincia más grande del país y donde estaban las principales tropas del ejército de la tiranía, sí han caído en manos del ejército rebelde. Quiero decir con esto que a veces los hechos, sin verse en su integración completa, asumen una dimensión que no es la real. Porque por regla general se dice que la caída de Santa Clara, la toma de Santa Clara por parte del Che, es el derrocamiento de la tiranía y la escapatoria del tirano Batista fuera del país. No. Cuando Batista abandona el país, sí, la provincia de Oriente, de hecho, está en manos ya de las tropas del ejército rebelde. Solo quedan algunas ciudades y el bastión principal de la provincia de Oriente, que es el Moncada, ya sí está siendo tomado por las tropas del ejército rebelde. Esa es la realidad.